Seguimos en TV Universidad, seguimos en profundidad, arrancamos este segundo bloque y continuamos la entrevista con Aníbal Viguera, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Hubo muchos compañeros docentes de distintas generaciones que pudieron volver a la facultad. Eso fue muy importante. Se habían exiliado, que se habían tenido que ir de la facultad a partir de 1976. Entonces tuvimos ahí también esa posibilidad de que volvieran docentes, algunos que habían tenido una actuación muy importante en cátedras que fueron emblemáticas. En este bloque vamos a conocer su carrera como docente y cómo fue cursar en el edificio histórico de 48 y calle 7. Esto es En Profundidad. Cuando yo empecé a cursar historia en el año 78, todavía cursábamos en lo que era el viejo lugar de la Facultad de Humanidades, atrás del actual edificio de la presidencia, lo que era entonces el rectorado. Ahí funcionaba la facultad en 2 pisos, 2 o 3 pisos, bastante reducidos, y ahí empezamos a cursar en el 78. Poco después, ya en el año 78, ya se daban algunas clases en los subsuelos del edificio de los 8 pisos, el edificio que rodea, el que después se empezó a llamar edificio Tres Facultades, ese edificio que se había empezado a construir durante la dictadura de Onganía, que se estaba terminando en ese momento y se empezaron a usar los subsuelos. Y a partir de 1980, cuando yo estaba en tercer año de la carrera, se empezó a usar el conjunto del edificio, al cual todavía le faltaban los vidrios, pero no importa, cursábamos igual. Y así que a partir del 80 empezamos, la facultad se trasladó, dejó el viejo espacio de atrás del rectorado y se trasladó totalmente a este edificio Tres Facultades, que es donde funcionamos hasta 2013 inclusive. Era un edificio muy incómodo desde todo punto de vista, no era un edificio bien pensado para que funcione una facultad, una universidad, y menos para que funcionen 3 facultades. Efectivamente, como vos decís, funcionaba Humanidades, Derecho y Económicas. Humanidades y Derecho compartían el ala de 48, Económicas funcionaba en el ala de calle 6. Sí, estaban los bares de los centros estudiantes, que también los centros de estudiantes recuperaron también la posibilidad de tener el buffet, el bar, y ese era el ámbito de sociabilidad. Yo empecé a trabajar como ayudante en Historia Americana 1, Historia Americana Colonial, y sí, bueno, fue a partir del ya en el año 83 empezó a haber mucho más movimiento de cara a la transición, al final de la dictadura, y sí, cuando empecé a trabajar como docente ya el clima había cambiado totalmente, empezaba no solamente lo primero que se activó fue sin duda el movimiento estudiantil, que yo ya lo miraba, como decía recién, un poco la ñata contra el vidrio desde afuera, ya yo graduado, y la facultad empezó junto con toda la universidad el proceso de normalización que dio lugar a que hubiera también elecciones de los claustros de graduados y de profesores. Yo al poco tiempo empecé a militar también en una agrupación de graduados que se llamó Frente Amplio de Graduados de Humanidades y Ciencias de Educación, que es la agrupación que todavía tiene la mayoría acá en la facultad. Esa agrupación la fundamos entre varios compañeros que nos habíamos ido conociendo durante la etapa de estudiantes y en ese primer periodo donde también hubo muchos compañeros docentes de distintas generaciones que pudieron volver a la facultad. Eso fue muy importante a partir de 1984 y en ese sentido la gestión normalizadora que encabezó José Panettiere tuvo un rol muy activo en tratar de garantizar la reincorporación de muchos profesores que se habían exiliado, que se habían tenido que ir de la facultad a partir de 1976. Entonces tuvimos ahí también esa posibilidad de que volvieran docentes, algunos
que habían tenido una actuación muy importante en cátedras que fueron emblemáticas de la facultad, como la Cátedra de Sociología General. Eso lo menciono porque fue algo muy significativo. La gente que había formado parte de esa vieja Cátedra de Sociología General, varios de ellos volvieron, y a partir del aporte de ellos se pudo, por ejemplo, crear la licenciatura en Sociología, que primero se creó como una continuación a partir de una carrera previa. Yo, por ejemplo, como egresado de Historia, me anoté en la licenciatura en Sociología y mi primera etapa como docente coincidió con una nueva etapa de alumno, porque hice justamente la licenciatura en Sociología, que me dio buena parte de la formación que no había podido tener por haber estudiado durante la dictadura. Una formación teórica, una formación analítica, que fue muy importante para mí, y en la que este retorno de muchos profesores fue muy importante. Finalmente, en 2014, la facultad se mudó a un nuevo emplazamiento, en el barrio El Dique, partido de Ensenada. Se trata de un complejo de 3 edificios en un predio de 9 hectáreas y compartidas con la Facultad de Psicología. Allí funcionó el Batallón de Infantería de Marina 3, una unidad de la Armada Argentina, donde funcionó un centro clandestino de detención en la última dictadura militar, y predio de donde salieron la mayoría de soldados conscriptos a pelear en la Guerra de Malvinas en 1982. Cargado de historia y resignificaciones, hoy es un espacio de memoria. Ya regresamos con la última parte de la entrevista a Aníbal Viguera. No te vayas, quédate en TV Universidad.